Bueno, muy buenos días. Sean bienvenidos a la materia de dimensión filosófica de la educación. Por problemas técnicos voy a resolver lo que tendría que haber sido nuestro primer encuentro del día jueves por este medio. Bueno, esta materia nosotros la vamos a tener algunos jueves durante el año en el horario de 19 a 20 horas. Voy a tratar de resarcir el daño de no haber podido estar, por lo menos de manera sincrónica, el jueves pasado. Bueno, el objetivo del primer encuentro es básicamente presentar la materia. Así que vamos a eso. Nosotros nos vamos a manejar habitualmente por la plataforma Classroom, en donde, bueno, voy a ir subiendo ahí el material, ya sea de lectura o de desarrollo de la clase. Yo voy a priorizar preferentemente los encuentros sincrónicos a través de la plataforma Zoom. Me parece que es lo más parecido a la realidad, ya tendríamos que hablar de una realidad ideal que tiene que ver con lo presencial. Ya de por sí, la cursada de este tramo es, es semipresencial, porque bueno, ustedes no tendrían en condiciones normales y habituales todas las semanas, sino algunas semanas por mes. Bueno, voy a presentar hoy el planteo general del espacio. Dimensión filosófica de la educación. Bueno, para este tramo de capacitación, lo que intentaría hacer esta materia es asomarse medianamente eh, a lo que es una profundización filosófica en las cosas que atañen a cualquier docente, a cualquier agente educador. Desde el momento que la educación es una actividad enmarcada dentro del mundo de la cultura y esta dentro de la vida humana, la cultura me refiero, es que lo que vamos a intentar hacer en este curso es asomarnos medianamente a lo que la filosofía puede contemplar y estudiar de esos tres objetos. Es decir, qué se puede pensar filosóficamente del hombre, del ser humano, como hacedor de cultura y propiamente como ser educable y educador. Es decir, vamos a ver que en la constitución misma de la naturaleza humana está la cuestión de estar abierto a una plenitud y a una perfección que solamente se puede llegar a adquirir a través de la cultura y específicamente dentro de la cultura a través de la educación. Bueno, en el cuadro este que tenemos aquí en el pizarrón, tenemos esos tres momentos, ¿no? Que van a ser un poco los que van a vertebrar nuestra materia este año. Vamos a ir de adentro hacia afuera. Vamos a ir del fin al principio. Lo que vamos a intentar como objetivo es hacer un análisis filosófico de la educación. Ahora, para esto vamos a necesitar de una propedéutica, es decir, para poder entender filosóficamente la educación, vamos a tener que hacer un buceo primero en el ámbito genérico, ¿sí?, que rodea al hecho educativo, que es el mundo de la cultura. Vamos a tener que hacer, para hacer una filosofía de la educación relativamente adecuada, vamos a tener que hacer previamente una filosofía de la cultura. Si no entendemos filosóficamente el hecho cultural, tampoco vamos a poder entender del mismo modo la educación. A modo de círculos concéntricos que se van abriendo cada vez más, tendríamos que decir que a su vez
como la filosofía de la educación necesita previamente una filosofía de la cultura, también tenemos que decir que para poder hacer una adecuada filosofía de la cultura, primero tenemos que ver una filosofía del hombre, una antropología. ¿Por qué? Bueno, casualmente cuando las disciplinas o las ciencias o las ramas de la filosofía se relacionan una respecto a la otra, como hice en esta representación gráfica, un conjunto está dentro del otro. El más pequeño es una particularidad específica del género que la contiene. En este caso, la educación es una actividad cultural y a su vez la cultura es una actividad humana. Acá generalmente en ciencias, en disciplina, en saberes, se habla de subalternación. Es decir, las conclusiones a las que yo llego en la filosofía del hombre, antropología, las conclusiones a las que llego, me sirven de premisas o de puntos de partida para hacer una adecuada filosofía de la cultura. Los, los principios de los que parto yo en la filosofía de la cultura generalmente descansan sobre demostraciones conclusivas que se han dado en la filosofía del hombre. Por ejemplo, pensemos un caso. Si para yo estudiar culturalmente al ser humano, voy a tener que partir de la base de que el hacer cultural es un hacer libre, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, bueno, con la diversidad cultural que tenemos en la historia y en la actualidad es más que evidente que el ser humano, además de ser un ser cultural, realiza esta de manera libre. ¿Por qué? Y bueno, porque no todas las culturas se han organizado de la misma manera, ¿sí? Ni todas las culturas resultan iguales, no, al contrario, son más bien diversas. Por supuesto que tienen elementos en común, todas, porque dependen de un ser que tiene una naturaleza ya dada, pero bueno, ese punto de partida que tomamos en la filosofía de la cultura es, eh, disculpen, pero estoy viendo una cosa, bien, perfecto. No estaba seguro si estaba grabando, flor de lío. Decíamos, si vamos a partir de la base para poder entender una filosofía de la cultura, de que el ser humano es libre y que la cultura es un actuar libre, bueno, vamos a tener que ver de dónde sacamos esto, de que el ser humano es libre. Bueno, esas son conclusiones antropológicas. Por eso la dependencia de una respecto a la otra. Por ahí, a principio de esta breve exposición, creo que por ahí no puse el acento en una cosa que ahora me viene a la memoria. Definir un poco qué es el saber filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay que confesar que en la actualidad uno es fácil que se encuentre con un científico, o con, sí, con un científico, con alguien dotado de algún saber específico y sapiente, ¿no? Pero la figura del filósofo está relativamente difusa. Uno no se encuentra con filósofos por la calle. A pesar de que los hay o los debería haber, pero ayer una alumna en un curso me preguntaba, profesor, ¿hay filósofos contemporáneos? No te va a preguntar si hay científicos contemporáneos. Bueno, sí, claro que hay filósofos contemporáneos, hay escritores de filosofía contemporánea, eh, y bueno, además en la edad contemporánea hay que ver a qué se lo llama, si es el hoy, ¿no? Hoy es 27 de abril de 2021, pero bueno, también hay que hablar en filosofía contemporánea, a veces hablamos de escritores o pensadores que han muerto a fin del siglo XX y son contemporáneos, ¿no? Bueno, pero yendo específicamente a qué es el saber filosófico y por qué hay una dimensión filosófica de la educación en un tramo como este, como el tramo pedagógico. Mm. Cada vez que el ser humano hace filosofía, de lo que sea, no es estrictamente un planteo científico, no. Es algo más, si se quiere, general y hasta profundo, hasta más profundo que la ciencia. Cuando nosotros distinguimos lo que es un saber filosófico de un saber científico, tenemos que advertir siempre el grado de profundidad
que tiene una y la otra. La ciencia, podríamos decir, que se ocupa de las causas y las indagaciones de lo que pretende estudiar de una manera relativamente inmediata y próxima. Mientras que la filosofía va a indagar el mismo objeto, pero en su raíz más profunda, o al menos en la raíz más profunda que pueda. Pongamos como ejemplo las ciencias de la educación versus la filosofía de la educación. En realidad no son cosas contradictorias, sino son cosas opuestas o contrapuestas, y en realidad complementarias, ¿no? ¿Qué hace la ciencia de la educación? Bueno, la ciencia de la educación no se va a preguntar por cosas sumamente profundas y últimas, sino más bien las ciencias de la educación van a estudiar a la educación en el sentido de las causas más próximas. ¿Qué ramas de del pensamiento humano contribuyen al hacer educativo? Por ejemplo, si existen disciplinas que puedan interdisciplinariamente contribuir, como puede ser la psicopedagogía, la psicología evolutiva, la didáctica, la pedagogía. Bueno, eso se pregunta la ciencia de la educación. Eso estudia un licenciado en ciencia de la educación, tiene que estudiar esas cosas al servicio del hecho educativo. ¿Qué función cumple la didáctica? ¿Qué campo de la educación o qué dificultad X se enfrenta con qué, mejor dicho, se resuelve con qué disciplina? Eso hace. Estudia, la ciencia de la educación estudia la historia próxima del hecho educativo. Por ejemplo, yo estoy bueno, ejerciendo la docencia en nivel superior en la República Argentina del siglo XXI, y bueno, tengo que estudiar un poco de historia de la educación argentina, historia del pensamiento argentino, de dónde vienen las universidades en América, por qué son como son. Bueno, eso se estudia en ciencias de la educación. En filosofía de la educación se va a cosas mucho más profundas. Eh, por ejemplo, se va a la raíz de la educación, o sea, ¿por qué hay que educar? O si es necesario educar, o si es algo prescindible. ¿Es el ser humano un ser naturalmente educable o es artificialmente educable? ¿Qué tipos de educación recibe un ser humano? ¿Qué rol cumple la familia? ¿Qué rol cumple la escuela? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Qué rol cumple la iglesia? Son todos entes que educan a sus miembros. Familia, escuela, Estado, iglesia. Es porque la ley obliga hasta cierta edad una educación. ¿Por qué es un delito no educar? O sea, ¿por qué desde el punto de vista antropológico? ¿Qué es lo que respalda una ley positiva que considera que hasta los 16, 17 años un chico tiene que estar obligatoriamente educado sistemáticamente? ¿Qué parte de la naturaleza humana sostiene esa ley? Eso es filosofía. ¿Por qué el ser humano es un ser cultural y el perro no es un ser cultural? O una planta no es un ser cultural. Bueno, eso se estudia en filosofía de la cultura. ¿Cómo está conformado un ser humano? ¿Cuál es la constitución elemental, básica, esencial a todo ser humano? De la época que sea, de la cultura que sea, del país que sea, tiene una organización existencial, tiene un cuerpo, tiene una afectividad, tiene un espíritu, tiene un alma, tiene una racionalidad. Bien, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo la educación se pone al servicio de ese desarrollo humano? ¿No es cierto? Bueno, este tipo de interrogantes últimos, más profundos, más radicales, se deben hacer desde una filosofía de la educación. Por eso, este es el sentido de la materia. Bueno, muy bien. Por este primer encuentro vamos a ver solamente esto. Voy a ir subiendo algún PDF
en lo que es material de trabajo para que vayamos avanzando en esto. Nosotros, Dios mediante, en el encuentro próximo que tengamos, vamos a meternos ya directamente en este campo azul, que es la filosofía del hombre o la antropología, para poder avanzar, si Dios quiere, hacia la filosofía de la educación. Bueno, eh, nada más por mi parte. Les vuelvo a pedir disculpas por el desencuentro del otro día, pero no dependió de mí. Gracias a Dios no suelo tener problemas de conectividad, pero ese día sí. Así que bueno, esperemos que no se repita y cualquier duda que tengan, estoy a su servicio. Me escriben en el Classroom, yo en el transcurso de esas 24 horas leo y contesto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos Dios mediante.